Aquí en España, bueno, nosotros hemos tenido, no son regulaciones, pero sí que son normativas que afectan al mercado español concretamente. Uno del Banco de España, que es el registro, ¿no?, de los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, la CNMV, la circular de publicidad. Y ahora hay una, bueno, se comenta en muchísimos foros, una ley que va a venir de la Comisión Europea, que se está ya cocinando, que se está horneando, que se llama MiCA, Marketing Crypto Assets. ¿Qué es lo que busca MiCA? O sea, ¿qué es MiCA? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos todos los europeos de que esta regulación vaya adelante? ¿Y cómo puede impactar al mercado, a la industria de los criptoactivos? Vale. Déjame primero que te sitúe las otras dos normas que has dicho. O sea, de lo que tenemos regulación hasta ahora son temas que han preocupado. O sea, normalmente la regulación, ya lo decían los romanos, va detrás de la realidad y se empieza a regular pues aquello que preocupa. El registro del Banco de España es un registro que se crea en España como consecuencia de la transposición de una directiva comunitaria, que es la denominada Quinta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales, porque el primer tema que preocupó a los reguladores a nivel internacional de los criptoactivos es que, como muchas monedas son anónimas o permiten el intercambio anónimo, pues podrían, como el dinero en efectivo, son un activo que pueden servir para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entonces, un primer punto que se quiso hacer es poner una serie de controles en esas operaciones. Entonces, la regulación europea lo que dice es todo aquel exchange o wallet que toque de dinero fiat a dinero cripto o viceversa, es decir, que lo conviertas, te tienes que convertir tú también en guardián de que la procedencia de esos criptoactivos pues es legítimo, ¿no? Entonces introducen una obligación de prevención del blanqueo de capitales. Para ahora en España poder prestar el servicio de compraventa de moneda cripto o de custodia, de wallet, es necesario estar registrado en el Banco de España, y para ello le has tenido que demostrar al Banco de España que tienes procedimientos de prevención de blanqueo de capitales. Vosotros, de hecho, sois, con nuestra ayuda, el primer exchange que ha conseguido los dos registros en el Banco de España. Entonces, esa regulación que procede de prevención de blanqueo de capitales porque preocupa. El segundo tema que preocupó, y que creo que también tenéis algo de culpa, es que nos hemos tirado a la piscina siempre, Gloria. Esto es... Llenasteis Madrid de carteles diciendo Bitcoin ya está aquí, la revolución ya ha llegado, con una publicidad. ¿Viste el cartel que pusimos concreta justo en la puerta del Banco de España? Es que ese cartel se hizo viral, lo vieron más de 100.000 personas en otros países, que ponía empieza la revolución, y claro, yo creo que eso fue. Entonces, ante eso, ¿no? Yo creo que en el gabinete de la ministra, de la vicepresidenta, dijo, oye, mira, estos activos, y aparte era un momento con una subida de mercado impresionante. Entonces, la otra cosa que preocupó, ya bromas aparte, es que, y vosotros, pues evidentemente dais toda la información, sois un exchange donde transparente, etcétera, pero es cierto que pues es un activo que por su altísima volatilidad, si no lo explicas bien, etcétera, pues oye, pues podría dar lugar a problemas. Entonces, es necesario regular cómo se publicitan las criptomonedas. Entonces, la segunda regulación que ha surgido en España es en relación con qué requisitos tiene que tener la publicidad cuando se habla de criptoactivos, que vosotros también cubrís. Luego hay una tercera que no me voy a meter porque no soy experta en ella, pero que existe, que siempre hay que tener en cuenta, que es que el fisco ya ha dicho que hay una normativa que a partir del año que viene hay que declarar no solamente las ganancias, plusvalías que puedas hacer con la compraventa de criptoactivos, sino la propia tenencia de criptoactivos, y lo vais a tener que declarar los exchanges españoles. Que eso era otra cosa que preocupaba, pero así ya se asimilan a cualquier otro activo el tener, yo creo que es bueno también el tener que reportar. Entonces, eso es lo que hay hasta ahora. ¿Qué es lo que va a haber a futuro? Es MiCA, ¿no? Es lo que MiCA es un reglamento europeo. Un reglamento quiere decir, efectivamente, como si fuera una ley, porque se aplica directamente una vez que se apruebe en cada uno de los Estados miembros. Es decir, no es necesario que haya una transposición. Antes decía que el registro del Banco de España es consecuencia de la transposición de la quinta directiva, que había que hacer una norma en España. Aquí no va a hacer falta. El reglamento, una vez que se apruebe, que se espera que se apruebe o bien en lo que queda de año o como tardísimo el primer trimestre del 23, será directamente aplicable en cada uno de los estados y regula dos grandes bloques de cosas importantísimas. Primero,
¿Qué requisitos tienen que cumplir los prestadores de servicios de criptoactivos más allá de la prevención del blanqueo de capitales? Es decir, exchanges como vosotros, Coinbase, Binance, etcétera. ¿Qué requisitos tienen que cumplir desde el punto de vista organizativo, de procedimientos, honorabilidad del Consejo de Administración, etcétera? Con lo cual va a dar muchísima seguridad el poder contratar con empresas que cumplan esos requisitos. Ese es un gran bloque. Y otro gran bloque es regula cómo se emiten determinados criptoactivos. En concreto, las stablecoins para cualificar como tales, los e-money tokens y tokens, los e-money tokens, y finalmente los que llamamos utility tokens, que son aquellos que no son ni e-money tokens ni stablecoins y que tampoco son valores negociables, ¿no? Vosotros habéis hecho con mucho éxito una emisión de un utility token, ¿no? Entonces regula esa parte de la emisión. Son esos dos grandes grupos. ¿Cómo emites criptoactivos? ¿Con qué requisitos que tiene que contener el white paper? ¿Qué tipo de entidad tienes que ser para emitir? Y ¿qué requisitos tienen que cumplir los proveedores de servicios de criptoactivos? Es decir, aquellos que bien intermedien, custodien, asesoren, gestionen, hagan cualquier tipo de negocio sobre criptoactivos. ¿Qué no regula a la fecha, o por lo menos en el texto que yo conozco, MiCA? El mundo DeFi. Ese todavía no está regulado, ¿vale? Mundo DeFi, NFT, si no me equivoco, metaverso. NFTs sí. En NFTs lo que te dicen es que si realmente son no fungibles, no quedan dentro de MiCA, aunque muchos de los que a nosotros nos cuentan que son NFTs sí quedarían dentro de MiCA porque realmente no son auténticamente fungibles y únicos, incluso en ocasiones podrían ser instrumentos financieros, pero sí que es cierto que si cumples los requisitos de ser un no fungible, en principio quedas fuera de MiCA, aunque lo que han dicho ahora en el último texto, que parece que va a prosperar, es que en cualquier caso va a haber una regulación específica de NFTs para decir qué aplica en cada caso. O sea, que esta idea de que van a quedar completamente al margen no me parece que es el mensaje correcto. No es posible que salga MiCA versión 1.0 y luego hagan como una versión 2.0 e introduzcan nuevas tecnologías, que es un poco lo que hablamos, ¿no? El ecosistema evoluciona muy rápido y a veces salen tecnologías nuevas que no se habían contemplado, que evidentemente no existían y no se podían empezar a supervisar o regular. Y veremos seguro una versión 1.0 de MiCA, 2.0, 3.0. Y me imagino que lo harán de esa manera. Mira, con total seguridad. En el mundo de los fondos de inversión hay una directiva que se llama la directiva UCITS, ¿no? Que también es por sus siglas. Vamos por UCITS 6 y los fondos de inversión tampoco es que se haya inventado el mundo. O sea, que imagínate tú con esto los criptoactivos. Podemos tener MiCA 8 en relativamente poco tiempo. Lo que pasa es que para mí, y de hecho el primer texto que se publicó de MiCA era del año 2020 y como se ha ido retrasando su aprobación, se ha ido modificando y ahora tenemos casi un MiCA 2, o sea, ya se ha modificado como para ir, y a mi juicio eso es un error. Tienen que empezar por una regulación y después ya irla poco a poco ajustando a los avances de la tecnología. En el último texto se prevé que haya informes periódicos sobre el ámbito de aplicación, teniendo en cuenta que estas son tecnologías muy novedosas, de forma que si aparece algún nuevo tipo de activo o algún tipo nuevo de negociación que puede caer dentro de MiCA, se pueda incorporar. Pero es, a mi juicio, urgente que cuanto antes se apruebe, porque si no, nunca, o sea, lo que decían los romanos, la realidad va siempre por delante, es imposible. Una norma nunca se puede poner por delante, siempre va a llegar más tarde.